Cordial saludo. En el día de hoy voy a hacer la presentación del seminario, en donde se tratan métodos de estabilización de suelos como jet grouting, dead soil mixing, densificación y refuerzo con columnas de grava. Mi nombre es Carlos Marmolejo. A lo largo de la presentación haremos un resumen del seminario, la introducción, marco teórico, resultados y conclusiones. En primer lugar, como resumen tenemos que el seminario expone diferentes métodos para la estabilización de suelos, como jet grouting, dead soil mixing, densificación y refuerzo con columnas de grava. Estos tienen como finalidad mejorar las características de una estructura de un terreno natural que es considerado como inadecuado o simplemente puede ser mejorado para su uso en una obra de ingeniería civil. Vamos a ver que a la hora de elegir uno de estos métodos se tienen factores técnicos, ambientales, disponibilidad de equipos, espacios, tipo de terreno, entre otros. Introducción. Mejorar el terreno es uno de los temas de más auge actualmente en la ingeniería. La alta demanda impuesta por el crecimiento poblacional trae consigo una expansión urbana que viene creciendo de forma exponencial, por lo que en ocasiones es necesario construir sobre terrenos que inicialmente no son aptos. Cabe mencionar que para la elección del proceso a usar en un determinado suelo se debe tener claro todo lo que involucra el proyecto. Aunque suena redundante, en muchas ocasiones se realizan estos procedimientos sin tener claras todas las consideraciones del diseño, lo que resulta erróneo, debido a que se debe tener en cuenta que cada técnica tiene sus ventajas y desventajas, por lo que es requisito un estudio previo. Haciendo una adecuada caracterización, vamos a elegir el mejor método para el problema tratado, lo que de igual forma representa un cumplimiento técnico y una mejor relación entre un beneficio económico e impacto ambiental. Bueno, vamos a dar paso a la descripción de los métodos. Jet grouting. El proceso se hace por medio de una inyección de un material aglomerante al terreno. Esto con la finalidad de cambiar características físicas. Usualmente se usa cemento para este proceso, como material aglomerante. El proceso constructivo podemos apreciar en la imagen que primero por medio de una máquina se introduce una tubería hincada o perforada en el terreno. Es importante usar bentonita para que el orificio se mantenga, esto con la intención de expulsar el exceso y no obstruir la abertura. Una vez se llega a la profundidad deseada, se hace la inyección del fluido a gran velocidad y presión, lo que erosiona el terreno. Entonces vemos que se va haciendo la inyección de fluido al terreno y se va avanzando verticalmente, se va formando una columna. El procedimiento puede ser llevado a cabo de tres diferentes formas. Tenemos el Jet 1, Jet 2 y Jet 3. En el Jet 1, la inyección cumple la doble función de inyectar y erosionar. Debido a esto, la energía debe ser de una magnitud tal que permita romper las partículas, además el caudal debe ser necesario para cubrir el terreno. El Jet 2, el proceso se lleva a cabo de forma similar al Jet 1, la diferencia radica en que el fluido es ayudado con la presión que ejerce el aire. En el Jet 3, este procedimiento se realiza en dos fases. El agua y aire primero erosionan el terreno. Posteriormente se mezcla el material suelto con un agente cementante para formar el nuevo material. La elección del tipo de técnica depende del tipo de suelo tratado y del objetivo que se busca. Sumado a esto, con ayuda del ensayo de SPT, se puede encontrar el método apropiado para el suelo tratado. Continuamos con dead soil mixing. El método sigue un procedimiento similar al de jet grouting. Se realiza una perforación con el fin de inyectar un material aglomerante que facilita una reacción química con el terreno y el agua, aumentando la resistencia del terreno. Para esta técnica se distinguen dos procedimientos: húmedo, en donde la inyección lleva como aglomerante agua y cemento. Por otro lado se encuentra el método seco, en donde el material cementante
Es impulsado por aire comprimido. Una vez se tiene la columna del material, esta es usada como soporte de zapatas aisladas o corridas y losas, como vemos aquí que se van formando las columnas. Densificación. El proceso de densificación consiste en aumentar la densidad de una muestra de suelo, reduciendo el volumen de vacíos con una mejor distribución de partículas, logrando mejorar la resistencia, compresibilidad y estabilidad. Inicialmente se debe tomar una muestra representativa del suelo, se debe hacer un ensayo en laboratorio con la finalidad de determinar la humedad óptima y densidad seca, como vemos aquí en una gráfica de autoría propia. La humedad óptima y la densidad seca, humedad en el eje X, densidad seca en el eje Y. Vemos que el máximo de esta gráfica representa la humedad óptima y densidad seca. Esta me genera la mejor distribución de partículas y me da mayor resistencia a mi terreno. Entonces, una vez se conocen estos datos, la idea es representar esta humedad y esta densidad en campo. Esto se hace a través de diferentes equipos para realizar la compactación del terreno. Es importante entonces mencionar que se deben hacer unos ensayos de laboratorio rigurosos en donde se obtengan resultados altamente precisos, puesto que de esta forma vamos a tener los mejores resultados en campos con la mejor relación económica y técnica respecto a propiedades mecánicas. Refuerzo con columnas de grava. Las columnas de grava son usadas para reforzar suelos susceptibles a experimentar grandes deformaciones por su baja resistencia, minimizando posibles asentamientos generados por cargas de una estructura. Para el proceso constructivo de una columna se necesita un vibrador que se hinca hasta llegar al estrato determinado. Seguido se introduce la grava pasando primero por un tamiz, luego por un tubo conectado mecánicamente al vibrador, ascendiendo lentamente hasta ir llenando poco a poco el orificio. En este proceso se va compactando la columna por medio del golpeo del vibrador. Cuando se tiene el sistema de columnas, como vemos aquí que se va formando, estas actúan conjuntamente con el terreno, en donde las diferencias de rigidez crean una distribución de las tensiones, por lo que se aumenta la resistencia en conjunto. Además, se crean excelentes drenes verticales acelerando la consolidación bajo una sobrecarga. En general, el método permite la cimentación de todo tipo de estructuras, edificaciones, tanques, terraplenes, obras portuarias, entre otros. Se utiliza habitualmente para estabilizar y mejorar las arcillas blandas y los terrenos orgánicos, y es un método que permite un tratamiento a gran profundidad. Ahora vamos a hablar de una situación real de una obra civil en donde se aplicaron los métodos de estabilización de suelos. El problema consistía en mitigar el riesgo de licuefacción en un puente sobre el río Huilca, Arequipa, Perú. Del sitio de estudio se sabe que es una zona sísmica de alto riesgo. Sumado a esto, el suelo de la cimentación presenta una posibilidad de sufrir el fenómeno de licuefacción, puesto que se tienen arenas flojas, mal graduadas, de forma aluvial y nivel freático muy superficial. El sistema tiene una longitud total de 240 metros, constando de 5 pilas y 2 estribos. Seguido, el proceso consistió en realizar una evaluación previa, se analizaron diferentes métodos, se tomaron consideraciones y se hizo una elección. Primero, se realizó una evaluación previa, en donde se hizo una caracterización del terreno por medio de sondeos mecánicos, perfiles sísmicos y ensayos de laboratorio. Los resultados arrojaron que el terreno consistía de arenas finas, mal graduadas de compacidad suelta a media, que se identifican desde superficie hasta profundidades próximas a los 30 metros. Gravas muy densas que aparecen de manera sistemática entre 45 y 55 metros. Con los resultados geotécnicos se realizó una evaluación y se encontró que
Se sabe que entre los suelos predispuestos a sufrir licuefacción se encuentran las arenas y limos mal graduados, con un nivel freático cerca de la superficie. Este fenómeno se puede presentar en sismos con aceleraciones superiores a 0.2 de la gravedad, y normalmente hasta profundidades de 15 metros. Entonces, con la finalidad de estimar el potencial de licuefacción del terreno, se hizo un análisis por medio de la metodología clásica de SIR y IDRIS. Se supuso una aceleración máxima efectiva del sitio de 0.56 g y se encontró que para sismos de intensidad media o alta existe un riesgo de licuefacción elevado en las capas arenosas más superficiales, hasta profundidades del orden de 15 metros. Esta situación afectaría el apoyo de las pilas y del estribo derecho, por lo que se dan todos los condicionantes necesarios para que se produzca el fenómeno de licuefacción. Inicialmente se plantearon dos soluciones: reforzar la cimentación con el diseño de nuevos pilotes de mayores dimensiones que redundarían en un incremento significativo de los costos de construcción, o recurrir a técnicas de mejora de suelos para el entorno de apoyos con el fin de mitigar el riesgo de licuefacción y sus efectos asociados. Entonces se escogieron las técnicas de estabilización de suelo. Pero ahora, ¿cuál es la mejor técnica para abordar el problema? De antemano se conoce que el riesgo de licuefacción del suelo puede reducirse mejorando su capacidad drenante, además de incrementar su resistencia frente a los esfuerzos inducidos por la aceleración del sismo. Por consiguiente, el método que presentaba mayores ventajas fue el jet grouting, por permitir incrementar de manera significativa la resistencia del terreno, reduciendo el esfuerzo de corte inducido por el sismo y garantizando una mayor capacidad de soporte lateral. Se descartaron opciones como la compactación dinámica o la vibrocompactación por la profundidad y las características granulométricas del suelo a tratar. De igual forma, se evaluó el uso de columnas de grava, encontrando mejores resultados con la aplicación de columnas de jet grouting. Se realizó una comprobación analítica por el método de Baez y Martin de 1993-1994. Con este se definió un factor de reducción de esfuerzos de corte en función de la densidad del tratamiento, que permite determinar qué separación entre columnas sería necesaria para verificar un factor de seguridad admisible frente a la licuefacción. Según este procedimiento, el diseño del proyecto permitiría alcanzar una reducción de los esfuerzos de corte en la matriz de suelo de hasta el 80% con respecto a los teóricos estimados en tratamiento, de manera que el terreno tratado podría considerarse como no licuable, representando esta una alternativa de gran potencial para atacar el problema. Bueno, vamos a dar paso a las conclusiones. Vemos que con la descripción de los métodos, la diferencia entre el jet grouting y los otros métodos de inyección es que utiliza un chorro de alta velocidad como energía de erosión para romper la estructura del suelo, mientras que conjuntamente inyecta y mezcla un aglomerante con el suelo. Si bien la variedad es grande respecto a todos los sistemas, no todos son adecuados para cualquier terreno. Una buena elección de un método de mejora del terreno necesita partir del conocimiento fundamental de los suelos, de conocer a fondo las virtudes y defectos de los diferentes procesos de mejora, las limitaciones de equipo y material disponible, tipo de terreno, requisitos de diseño, economía, entre otros. Por eso vimos que previamente al caso tratado se hizo una caracterización del terreno, se tiene que evaluar por métodos analíticos las ventajas de cada uno. En ocasiones hay que tener en cuenta que hay construcciones cercanas, por lo que si se trabaja con maquinaria muy pesada, se pueden realizar daños a las estructuras colindantes. Hay muchos factores que juegan y realmente estos métodos son relativamente nuevos, por lo que es necesario seguir estudiándolos y entendiendo todas sus consideraciones. Es importante mencionar que para conocer cuál es el procedimiento más adecuado para la estabilización, previamente se debe hacer un estudio de caracterización del suelo por medio de ensayos como el SFT. Usualmente, cuando se requieren cimentaciones profundas, se usan pilotes, pantallas, micropilotes, entre otros. No obstante, es posible emplear técnicas muy diversas como las expuestas a lo largo del trabajo,
con el fin de desarrollar nuevas tecnologías más flexibles respecto a todo lo que implica los procesos constructivos, obteniendo beneficios económicos, ambientales y técnicos. Se debe tener en cuenta que los aglomerantes son compuestos químicos, por lo que pueden ser tóxicos y generar un impacto negativo en las aguas subterráneas, por lo que es importante en estos métodos de inyección hacer la elección de un aglomerante de forma correcta y cuidadosa. Además, respecto a estos temas, otra ventaja que se tiene es que constantemente se realizan investigaciones respecto al uso de materiales alternativos, por lo que se tiene que promover la investigación para el desarrollo y mejora de estas técnicas. Esto fue toda la presentación, muchas gracias.